Seguí a mi esposo hasta el hotel donde se escondía con su amante. Y no creerás lo que descubrí. Había algo raro en el aire. Algo que no tenía nombre pero que se sentía como una punzada en la piel. Ana llegó a la sede de la empresa en Madrid con la sensación de estar cruzando un umbral invisible. No era su primera vez allí, y sin embargo, aquella noche, todo parecía distinto. Más frío, más lejano. El evento, supuestamente improvisado, había sido convocado por Javier con una urgencia poco común. Reunión clave de última hora, dijo él. Pero Ana, que lo conocía como nadie, detectó en su voz una grieta. Esa vacilación que aparece cuando se miente, por más pequeña que sea la mentira. Fue entonces que algo dentro de ella se activó. No era desconfianza, era supervivencia. No se maquilló demasiado, ni eligió un vestido para impresionar. No lo necesitaba, solo quería ver, comprobar, respirar el mismo aire que él, pero desde el anonimato. Se bajó del coche frente a la sede, con el corazón retumbando en el pecho como si cada latido fuera un grito que no se atrevía a salir. Caminó despacio, sus pasos ahogados por el mármol del vestíbulo. Y justo cuando pensaba que tal vez su intuición había exagerado, la vio. A ella, a Lucía Torres. Salía del ascensor junto a Javier, con una sonrisa torcida que no dejaba lugar a dudas. Javier le sostuvo la puerta del taxi, sin soltarle la mirada. Le rozó la espalda como si fuera un gesto automático. No lo era. Ana se detuvo. El mundo también. En un segundo, todo lo que creía estable se convirtió en un rompecabezas mal armado. No sintió celos, no todavía. Lo que sintió fue vértigo. Esa sensación que te agarra de la nuca cuando estás al borde de un precipicio. Y en vez de gritar, corrió. No físicamente, corrió hacia adentro. Hacia esa parte de sí misma que siempre supo que un día podría pasar. Se dio la vuelta con la dignidad intacta, como si la sangre no le estuviera hirviendo. Fingió mirar el móvil. Anotó la matrícula del taxi. Y tragó el miedo, la rabia, la traición. Porque había algo más grande que el dolor, la necesidad de saber. Esa noche no durmió. No por tristeza, sino por claridad. Por primera vez en años, Ana vio el mapa completo. Javier tenía otra vida, o por lo menos, una parte de él vivía en un mundo paralelo, donde ella no existía. ¿Quién era Lucía? ¿Desde cuándo? ¿Qué sabía ella que Ana no sabía? ¿Qué secretos compartían que la esposa legítima jamás había tocado? Las preguntas llegaban como un río crecido, y Ana solo podía sostenerse para no ahogarse en ellas. No lloró, no rompió nada. En cambio, empezó a recordar. Pequeñas cosas, llamadas apagadas, reuniones que surgían de repente, ojeras nuevas y una camisa manchada de lápiz labial claro. Todo tenía sentido ahora. Todo encajaba. Todo dolía. Lo más desconcertante fue que, pese al golpe, no sintió odio. Al menos no todavía. Sentía algo peor, desconexión. Miraba al Javier que recordaba, al hombre que la hacía reír con solo mover una ceja, y no lo reconocía. ¿Cómo se llega a ese punto? ¿Cómo alguien que te prometió el mundo acaba regalando pedazos de sí mismo a otras sin que tú lo notes? Ana se miró al espejo esa madrugada. Tenía los ojos hinchados, sí, pero también tenía fuego en la mirada. Uno que no conocía, uno que nacía del suelo quemado, donde ya no queda nada que perder. Y en ese espejo se dijo, esto no se va a quedar así. No otra vez. Decidió entonces no precipitarse. Quería entender antes de actuar. La traición no era suficiente. Quería contexto, profundidad, una verdad entera. Porque si iba a enfrentar el infierno, que al menos fuera con pruebas en la mano. No se trataba solo de venganza, sino de justicia emocional. De cerrar el círculo como una mujer superadora, no como una víctima más. Y para eso, necesitaba tiempo. Tiempo para observar, para planear, para reconstruirse. Porque lo que vendría después no sería un simple reclamo. Sería una exposición, un espejo para él, un despertar para ella. Y quizás, una lección para los que creen que la lealtad es una opción. A las 6 de la mañana, se levantó de la cama, sin haber dormido. Preparó café, como si fuera un día normal. Le escribió a Javier preguntando cómo había sido la reunión. Él respondió con naturalidad irritante. Todo bien. Un poco tarde, pero productiva. Ana sonrió con ironía. Qué fácil mentía. Qué fácil olvidaba que ella no era una tonta. Y mientras lo leía, ya sabía cuál sería su próximo paso. Iba a seguirlo. No por celos,
no por desesperación, por dignidad, por reconstrucción, por emoción, porque hay traiciones que duelen tanto, que solo pueden ser sanadas mirando al enemigo a los ojos. Recordó entonces una frase que su madre le repetía en la adolescencia: el que calla no siempre otorga, a veces planea. Y eso era lo que ella haría: planear, observar, analizar. Ana no era impulsiva, nunca lo fue, pero ahora, por primera vez en su vida, estaba dispuesta a dejar de ser la mujer comprensiva, esa que perdona antes de entender, esa que se queda esperando una explicación que nunca llega. No, esa Ana ya no existía. Había muerto la noche anterior, en el mismo momento en que vio a su esposo entrar a un taxi con otra mujer. Y no es que quisiera venganza por venganza. No era tan simple. Lo que quería era que él supiera que la había subestimado, que creyó que ella no se daría cuenta, que pensó que su amor era ciego, eterno e incondicional, como si no tuviera límites, como si el dolor ajeno no contara. Y ahí estaba el error, porque incluso el corazón más noble se cansa. Incluso el amor más puro puede pudrirse si se expone demasiado tiempo al engaño. Ana no era una santa, pero tampoco era estúpida, y esta vez no iba a quedarse sentada viendo cómo su mundo se desmoronaba. En el fondo, sentía que esta historia no era solo suya, que muchas mujeres como ella vivían atrapadas entre la sospecha y el silencio, entre la intuición y la negación. Y lo más duro era que, muchas veces, sabían que algo no estaba bien, pero seguían por los hijos, por el miedo, por la costumbre. Ana no tenía hijos, no tenía excusas, solo tenía el valor que había estado enterrado bajo años de amor mal correspondido. Y ahora, ese valor empezaba a despertar, como un volcán dormido que da su primer temblor. Y fue justo en ese temblor donde algo en su alma se fracturó y, a la vez, se liberó. Ya no era la misma, no quería volver a ser. Porque cuando descubres que la persona en la que más confiabas te esconde una parte de su vida, lo que se rompe no es solo la confianza, es tu forma de ver el mundo. Ya no sabes qué es real, ya no sabes qué creer. Pero si algo tenía claro Ana, era que lo iba a descubrir todo, y lo iba a hacer a su manera. Ana regresó al hotel con una calma tan falsa como el anillo que aún llevaba puesto. Cada paso era una coreografía ensayada de antemano. Deslizar la tarjeta en la puerta, dejar el bolso sobre la cama, quitarse los tacones como si nada estuviera pasando. Pero por dentro, el eco del taxi alejándose con Javier y Lucía retumbaba como una sirena de alerta. No lloró, no gritó, no llamó a nadie. Se sentó frente al espejo y se miró largo rato, como si buscara una pista en sus propios ojos. Y en ese silencio, entendió que había entrado en una zona oscura, la del ¿y si? ¿Y si lo que vio no era lo que pensaba? ¿Y si se estaba volviendo paranoica? Sin embargo, su instinto no dejaba de hablarle. Esa sensación áspera en el estómago, ese vacío extraño detrás del pecho, era traición. Ana no tenía pruebas, pero su cuerpo ya lo sabía. Encendió el portátil, casi como quien abre un cofre con miedo. Entró a las redes sociales de Lucía, un perfil cuidadosamente editado, lleno de fotos en eventos, conferencias, viajes de trabajo. Nada escandaloso, nada evidente, pero cuando observó con detenimiento, notó que en al menos 3 publicaciones aparecía una silueta masculina apenas recortada, un mismo reloj que ella había regalado a Javier hacía 2 años. No era prueba, pero era suficiente para que la sospecha se convirtiera en certeza. Con las manos temblorosas, abrió el correo electrónico de Javier. Sabía su contraseña, porque hasta hacía poco compartían todo. O eso creía. Comenzó a revisar conversaciones con etiquetas neutras. Lucía T. Proyecto Latam. Cliente Barcelona. Nada demasiado íntimo, pero sí impregnado de un tono que rozaba lo personal. Palabras como gracias por estar ahí siempre. No sabes lo importante que eres para mí. ¿Desde cuando una asistente de proyectos se volvía indispensable emocionalmente para un director regional? Ana no sabía si sentía más rabia o tristeza. Lo que sí tenía claro era que ahí había algo más. Pasaron horas y ella seguía sentada frente al ordenador, como si cada píxel pudiera hablarle. Cada palabra escrita entre líneas se convertía en un puñal sutil. Revisó agendas, itinerarios de viaje, facturas digitales. Se topó con una reserva de hotel a nombre de Javier en Barcelona, con 2 personas. Podría ser cualquier cosa, se dijo, pero en su interior, la esperanza ya estaba rota. No se trataba de imaginar lo peor. Se trataba de que lo peor ya se había instalado en su cama,
en su casa, en su historia. Y ella no sabía cuándo había empezado a vivir una mentira. Lo más devastador no era el engaño. Era la normalidad con la que él seguía su vida. El último mensaje que le había enviado era una foto de su comida, con un te extraño al final. Ana sintió náuseas. ¿Cómo se puede decir te extraño mientras se acaricia otra espalda? ¿Cómo se sostiene una mentira tan limpia, tan pulida, que hasta parece verdad? Era ahí donde empezaba a perder la paciencia. La traición dolía, sí, pero la farsa, eso quemaba. Quemaba por dentro como el café que ya no podía tragar sin pensar en la amargura de sus días. Esa noche no quiso hablar con nadie. Apagó el teléfono. Cerró el portátil. Se metió bajo las sábanas como si pudiera esconderse del mundo. Pero no del dolor. El insomnio se convirtió en su único compañero fiel. Y en medio de esa oscuridad silenciosa, Ana comprendió que estaba frente a una bifurcación emocional. Podía dejarlo pasar, fingir que no sabía, acomodarse en la ignorancia y seguir siendo la esposa ejemplar. O podía romper el espejo y mirarse sin miedo. La decisión no era fácil. Había mucho en juego. Amor, recuerdos, planes, su propia autoestima. Y sin embargo, algo dentro de ella ya había elegido. Al amanecer, se levantó con una resolución fría, precisa. Iba a recolectar pruebas. No para armar un escándalo inmediato. No aún, sino para tener claridad. Porque, como decía su abuela, una mujer que duda no necesita permiso para investigar su verdad. Ana se aferró a eso como a un mantra. Cada gesto de Javier sería ahora observado. Cada palabra, cada silencio, registrado. Porque si él había decidido vivir una doble vida, ella iba a ser testigo y juez de esa elección. Ya no era una cuestión de amor. Era una cuestión de dignidad. Y con eso, no se juega. La rutina de los días siguientes fue un acto de teatro. Javier la llamaba como siempre, con su voz de esposo cariñoso, preguntando si había dormido bien, si necesitaba algo desde Madrid. Ana respondía con dulzura, pero con una sonrisa que ya no era real. Jugaba el papel que él le asignó, la esposa ajena al desastre. Pero dentro de su mente, cada frase que él decía era analizada como si fuera parte de un interrogatorio. ¿Dónde estás? ¿Quién está contigo? ¿Por qué esa pausa antes de decir mi nombre? El mundo de Ana se volvió un mapa de señales ocultas. A pesar de todo, había momentos en que dudaba de sí misma. Recordaba escenas felices, días de risa, noches de piel entrelazada. ¿Todo eso también era mentira? ¿O Javier era un hombre partido en dos? Uno que la amaba, pero no lo suficiente. Uno que necesitaba el reflejo de otra para sentirse más hombre. Las respuestas no llegaban. Solo más preguntas. Y el veneno más cruel, el de la comparación. Es más bonita, más joven, más divertida. Ana se miraba al espejo y se buscaba defectos que antes no estaban ahí. El dolor comenzaba a intoxicar su percepción de sí misma. Fue entonces que pensó en llamar a alguien. No para contar todo, sino para no sentirse sola. Pensó en Fernanda, su amiga de toda la vida. Pero aún no estaba lista. No quería palabras de consuelo. Quería acción. Quería estrategia. Quería recuperar el control de una vida que se le escurría entre los dedos como agua tibia. Así que volvió a portátil. Esta vez, a revisar sus propios archivos. Fotos, mensajes antiguos, viajes con Javier. Necesitaba recordar quién era ella antes de convertirse en esta mujer en pausa. Y al ver una imagen en la que ambos reían en Roma, se dijo en voz alta, yo merezco más que esto. Y ese más, no era un nuevo amor. Ni siquiera justicia inmediata. Era respeto, era la verdad, era tener las riendas de su propia historia, porque el dolor te puede romper, pero también te puede reconstruir. Ana lo sabía, aunque todavía no sabía cómo. Por eso, al cerrar el portátil aquella noche, se prometió que no dejaría que el miedo decidiera por ella. Iba a seguir cada movimiento de Javier, con inteligencia, con templanza, y sí, con emoción, porque la emoción no es debilidad, es motor. Y ahora, ese motor se había encendido. El teléfono pesaba más que nunca en las manos de Ana. Lo miraba sobre la mesa como si fuera una bomba de tiempo. Sabía que tenía que marcar, que no podía cargar sola con lo que sentía, pero algo la detenía. Tal vez era el orgullo, tal vez la vergüenza, o esa mezcla venenosa de ambas que aparece cuando te das cuenta de que te mintieron, pero aún no sabes cómo decirlo en voz alta. Después de 3 días sin dormir, con las ojeras marcadas y el alma desgastada,
Ana por fin pulsó el número de Fernanda, su mejor amiga, su hermana de la vida, la única persona que podría escucharla sin juzgarla, o al menos, eso esperaba. La llamada tardó en conectar, como si el universo también dudara. Cuando Fernanda respondió con su típico Ana, ¿estás bien?, bastaron esas 3 palabras para que la voz de Ana se quebrara. No lloró de inmediato. Tragó saliva, respiró profundo y dijo, vi a Javier, con otra. El silencio al otro lado fue casi reconfortante. Fernanda no se apresuró a consolarla ni a disparar frases vacías. Simplemente esperó. Y eso, a veces, es lo único que se necesita. ¿Estás segura?, preguntó después de un largo suspiro. No lo vi besándola, pero vi suficiente. Ana cerró los ojos al repetirlo. Decirlo en voz alta era como confirmarlo frente al mundo. Fernanda suspiró de nuevo, esta vez con más fuerza. ¿Y qué vas a hacer? Esa fue la pregunta. No estás bien. No quieres hablar. No, ¿qué vas a hacer? Porque Fernanda sabía que Ana no era una mujer frágil. Era de las que arde lento, pero con un fuego que todo lo consume cuando llega el momento. Ana no respondió de inmediato. Miró por la ventana del hotel, el cielo gris de Ciudad de México reflejando su estado interior. No lo sé, murmuró. Una parte de mí quiere gritarle todo. Otra, necesita pruebas. Algo más fuerte. Fernanda, siempre directa, soltó. Entonces no grites. Observa, planifica, hazlo temblar con elegancia. Esa frase quedó flotando en el aire. Hazlo temblar con elegancia. Ana la saboreó. Era justo lo que necesitaba. No una escena, no un escándalo sin sentido. No, ella merecía más. Si Javier había decidido jugar sucio, ella iba a responder con estrategia, con inteligencia, con poder emocional. No sería la esposa despechada que rompe platos. Sería la mujer que, desde el silencio, construye su venganza superadora. Y para eso, necesitaba saber más. Mucho más. ¿Crees que me estoy volviendo loca?, preguntó con voz frágil. Fernanda respondió con una carcajada seca. Loca sería quedarte callada y sonreír mientras te rompen el alma. La conversación giró entonces hacia los pequeños detalles. Ana empezó a contarle todo: los correos, las reservas de hotel, las fotos de perfil sospechosas. Fernanda tomaba nota mental de todo, como si fuera una detective emocional. ¿Tienes acceso a su agenda de trabajo?, preguntó. Sí, respondió Ana. Bien, empieza por ahí. Cruza fechas. Busca coincidencias. Rastrea la mentira como si fueras la directora de tu propia película. Tú eres la protagonista, no lo olvides. Ana sonrió por primera vez en días. Y en esa sonrisa había algo nuevo: determinación. La emoción de alguien que empieza a despertar. Esa noche, Ana se quedó frente al ordenador otra vez, pero ya no como una esposa herida. Ahora era una investigadora de su propia historia. Analizó pasajes de avión, justificativas de reuniones, notas de gastos. Y poco a poco, el patrón apareció. Lucía siempre estaba en los mismos lugares que Javier, pero en itinerarios separados. No viajaban juntos. No dormían en el mismo hotel. Jugaban al escondite. Con astucia, con cobardía. Ana empezó a tomar capturas de pantalla. Guardó todo en una carpeta cifrada con el nombre Justicia. Porque no se trataba solo de descubrir una infidelidad. Se trataba de dejar claro que ella no era idiota. Y entre archivo y archivo, recordaba frases que Javier solía decirle. Tú eres la única que me conoce de verdad. Contigo puedo ser yo mismo. Qué irónico. ¿Cuántas veces había escuchado eso mientras él, aparentemente, era otro con alguien más? La traición no era solo física, era emocional. Él había compartido su versión más honesta con otra mujer. Y eso dolía más que un beso. Más que una cama compartida. Fernanda tenía razón. Esto no era solo una traición. Era una pérdida de identidad. Una negación del vínculo. Y eso no se perdona fácil. Al día siguiente, Fernanda le envió un mensaje. ¿Estás lista para el siguiente paso? Ana no respondió de inmediato. Se preparó un café, respiró profundo y escribió. Voy a seguirlo. Era una decisión silenciosa, pero definitiva. Ya no bastaba con ver desde lejos. Ahora quería saber, con pruebas, qué tan lejos había llegado Javier. Y si lo que él tenía con Lucía era solo un capricho o una segunda vida. Porque si era lo segundo, entonces sí que iba a temblar. No por rabia, sino por miedo de perder a la mujer que creyó que nunca iba a despertar. Fernanda propuso algo más.
Hazlo sentir seguro. Que no sospeche nada. Déjalo creer que te tiene engañada. Mientras tanto, prepara el terreno. Ana aceptó sin dudar. El plan ya no era una idea vaga. Era una misión. Y en esa misión, su amiga sería su aliada incondicional. Una hermana de guerra. Porque hay traiciones que solo se entienden cuando se viven. Y Fernanda, que también había sido traicionada años atrás, lo sabía bien. No estás sola, le escribió. Ana sintió una punzada en el pecho, porque por primera vez en días se sintió acompañada. Esa noche, al apagar la luz, Ana se recostó con un cuaderno entre las manos. Empezó a anotar todo. Cada fecha, cada frase, cada imagen. No era solo una investigación. Era una forma de recuperar el control de su historia, de narrarla con su propia voz, de no permitir que nadie más decidiera por ella. Javier todavía no lo sabía, pero la mujer que estaba a su lado ya no era la misma. Había despertado, y cuando una mujer herida despierta, el mundo tiembla. La rutina volvió como si nada hubiera pasado. Javier regresó a casa con la sonrisa de siempre, el beso en la frente y la frase ensayada: te extrañé, amor. Ana, por dentro, sintió un pequeño espasmo en el alma. Esa frase que antes la llenaba ahora le sabía a mentira. Sonrió, fingió, jugó su papel a la perfección, como si la herida no siguiera abierta. Porque ya no era tiempo de confrontar, era tiempo de observar. Y había algo en ella que comenzaba a disfrutar esa calma tensa. Como quien sabe que está a punto de voltear la partida con una sola jugada. Durante la cena, Javier habló de su próxima agenda. Tengo un evento en Barcelona la semana que viene. El equipo de marketing europeo organizó un lanzamiento especial. Es importante que yo esté allí. Ana asintió con una sonrisa neutra, tomando un sorbo de vino. Claro, me imagino. No preguntó mucho. No dudó. Le dejó el espacio para que él se sintiera cómodo, que se creyera impune. Esa era la clave. Y funcionaba. Javier, confiado, siguió hablando. Incluso le mostró el mail de invitación, sin notar que Ana ya sabía todo. Ya había leído ese correo 2 días antes desde su propio portátil. Esa noche, mientras él dormía profundamente a su lado, Ana se levantó en silencio. Fue al estudio, encendió su portátil y buscó vuelos. Mismo día, destino, Barcelona. Pero no el mismo hotel, no el mismo nombre. Iba a estar cerca, sin ser vista. Quería ver con sus propios ojos lo que sospechaba. Porque una cosa era imaginar la traición, y otra muy distinta era vivirla, sentirla, documentarla. Quería saber quién era él cuando pensaba que ella no estaba mirando. Y lo iba a descubrir. No para rogarle, no para recuperarlo, sino para exponerlo. El día anterior al viaje, Javier le llevó flores. No voy a tardar. 3 días máximo. Ya quiero que acabe esto. Estoy cansado de tanto trabajo. Ana tomó el ramo, lo olió con suavidad, y dijo: te entiendo, mi amor. Cuídate. El teatro estaba montado. El guión, escrito. Solo faltaba que él siguiera actuando. Ella ya no era la esposa enamorada. Era la directora de una historia emocionante, superadora, con un final que Javier jamás vería venir. Y por dentro, sentía esa mezcla rara de nervios y poder que solo se experimenta cuando una mujer decide dejar de esperar para empezar a actuar. Fernanda la acompañó al aeropuerto. ¿Estás lista para lo que vas a ver?, preguntó mientras le sostenía la maleta. Ana respiró hondo. No sé si estoy lista, pero estoy decidida. Porque una cosa era la fuerza, y otra muy distinta era la certeza. La certeza de que, después de ese viaje, ya no habría vuelta atrás. Que lo que descubriera, lo que confirmara, marcaría un antes y un después. No solo en su matrimonio, en su identidad. Porque cuando se mira la traición a los ojos, una parte de ti muere, pero otra parte nace. Y esa nueva Ana estaba apenas empezando a despertar. Ya en el avión, Ana cerró los ojos y recordó todas las veces que Javier la había hecho sentir culpable por imaginar cosas. Todas las veces que él había evitado mirarla a los ojos cuando ella preguntaba: ¿seguro que no estás ocultando nada? Ahora entendía que no eran paranoias. Eran advertencias del alma. La intuición no se equivoca. Solo pide tiempo para hacerse escuchar. Y Ana, por fin, había escuchado. Ya no necesitaba pruebas para saber la verdad. Pero las quería, porque la verdad sin pruebas es solo un susurro. Y ella iba a convertir ese susurro en una voz ensordecedora. Llegó a Barcelona y se instaló en un hotel discreto, a pocas calles del hotel donde Javier se hospedaría.
Desde su ventana, podía ver parte del lobby principal. No necesitaba estar dentro para observar. Solo necesitaba paciencia. Y la tenía. Esperó hasta que la figura de Javier apareció al otro lado de la calle. Llevaba la misma maleta gris de siempre. Caminaba como si nada. Como si no estuviera traicionando la confianza de alguien que lo había amado hasta el hueso. Minutos después, apareció ella, Lucía. Vestía un abrigo beige y gafas oscuras. Se saludaron con un beso rápido, casi profesional, pero el lenguaje corporal los delataba. Ana sintió como su pecho se cerraba. Quiso correr, gritar, llamarlo por su nombre y obligarlo a mirarla. Pero no lo hizo, porque sabía que esa emoción solo serviría para darle poder a él. Y Ana no había llegado hasta ahí para perder el control. No, estaba ahí para confirmar, para fortalecer, para atar los hilos sueltos de una historia que ya no admitía dudas. Fotografió el encuentro desde lejos, guardó la imagen, y luego bajó a la calle con la serenidad de una mujer que ya no se engaña. Lo siguió hasta un restaurante discreto. Se sentó en una mesa al fondo. Ellos no la vieron. Rieron, brindaron, compartieron un postre. Javier acarició la mano de Lucía como si fuera un gesto natural, como si no tuviera esposa. De regreso al hotel, Ana no lloró. No esa vez. Ya había gastado demasiadas lágrimas en una versión de Javier que nunca existió. Lo que sintió fue una mezcla de rabia y claridad, como si de pronto entendiera todo lo que antes le costaba aceptar. Y en esa lucidez, una idea comenzó a tomar forma. No bastaba con descubrirlo, tenía que exponerlo, no por venganza, no exactamente, sino por respeto a sí misma, por todas las veces que cayó, por todas las veces que él mintió con la mirada limpia. ¿Y por qué? Si Javier se había sentido libre para traicionarla en silencio, ella se sentiría libre para desenmascararlo en voz alta. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que debías callar para no perder a alguien, incluso cuando todo te dolía por dentro? Barcelona despertó con una brisa tibia que contrastaba con el huracán que llevaba a Ana por dentro. La ciudad, siempre viva, llena de turistas, terrazas, luces y acentos, parecía ajena a su dolor. Caminó sin rumbo por las callejuelas del Eixample, con el teléfono en la mano y la mirada perdida. Estaba procesando lo que había visto la noche anterior. Javier y Lucía riendo como adolescentes, compartiendo un postre, ignorando por completo el peso de su traición. Pero más que furia, lo que sentía era decepción, porque el hombre que ella creyó conocer ya no existía, o quizás nunca había existido, y entender eso la hacía sentir más sola que nunca. No se trataba de una aventura de una noche. Ana lo sabía. La complicidad que había visto en sus gestos, en sus silencios, en la forma en que se miraban, era demasiado natural para ser reciente. Era una historia, una relación, una mentira sostenida en paralelo a su matrimonio. Esa revelación le quitó el aire por unos segundos. Se apoyó en un poste para no caer. Respiró hondo, y cuando logró estabilizarse, lo supo con certeza. Estaba lista para enfrentarlo. Pero no ahora, no aquí, no sin pruebas. El escándalo debía tener forma, estructura, impacto. Ser una obra maestra de justicia emocional, no un impulso desordenado. Volvió al hotel y se instaló frente a la ventana como una observadora paciente. Sabía que Javier pasaría por ahí, y no tardó en verlo. Traje impecable, sonrisa relajada, hablando por teléfono como si no escondiera una doble vida. Iba al evento corporativo. Ana lo siguió de lejos. Fingió ser una ejecutiva más entre la multitud. Entró al salón de conferencias con una credencial falsa que había preparado con ayuda de Fernanda. Era solo por esa tarde, solo para escuchar, para ver cómo se movía, cómo hablaba, qué decía de sí mismo ante los demás. Y en cada palabra, en cada presentación, Javier vendía una imagen pulida. El esposo ideal, el profesional ejemplar, el líder carismático. ¡Qué cruel ironía! Cuando la jornada terminó, Ana se dirigió al lobby del hotel donde él se hospedaba. Pidió una copa de vino en el bar, con la mirada fija en la recepción. Y entonces, lo vio. Javier bajaba con una pequeña carpeta negra en las manos. Se veía tenso. A su lado, Lucía hablaba con el recepcionista. Un cruce de palabras, algunas sonrisas, y luego, el momento. Entregaron una llave, la 408. Ana no pudo evitarlo. Su corazón dio un vuelco. Esa habitación no era solo un número, era un símbolo, el lugar donde se consumaba la traición, el escenario del engaño.
y ella estaba justo allí, a metros, observándolo todo. Esperó que subieran. Luego, se acercó al mostrador fingiendo ser parte del staff del evento. Con voz firme pero educada, preguntó: ¿podría recordarme qué habitación se asignó al señor Javier Morales? Olvidó un documento importante. El recepcionista, sin dudar, respondió: la 408, señorita. Confirmación directa. Ana sonrió, dio las gracias y se alejó. No necesitaba más. Subió por las escaleras, evitando los ascensores. En el cuarto piso, caminó por el pasillo como una sombra. Se detuvo frente a la puerta 408. No hizo nada imprudente. Solo se quedó allí, escuchando. Risueñas voces llegaban del otro lado. Una carcajada femenina. Luego, un silencio extraño. Y después, un llanto. Un llanto leve, contenido, pero que no parecía ser de Lucía. Ana se apartó, confundida. ¿Quién más estaba allí? ¿Estaban solos? Volvió al hotel con una sensación rara, como si hubiera presenciado algo fuera de guión. No tenía respuestas, pero sí una nueva necesidad: averiguar qué ocultaba Javier en esa carpeta negra. Porque si bien la traición ya estaba más que clara, algo más se escondía tras esa puerta. Y ese algo podía ser la clave de todo. Sentía que no estaba ante una simple infidelidad. Había una historia oculta, un vínculo, un pasado, y tal vez, un secreto que él nunca pensó que Ana podría descubrir. Esa noche, al revisar su cámara, Ana amplió una de las fotos del lobby. En la imagen, Javier sostiene la carpeta entre los brazos, con una expresión más tensa de lo habitual. Junto a él, Lucía parece preocupada. ¿Qué contenía ese maletín? ¿Documentos? ¿Cartas? ¿Dinero? ¿Fotos? Su mente volaba, pero su intuición era clara. Lo que estaba ahí tenía más peso que una simple aventura. Y si quería entenderlo todo, tendría que actuar con aún más cautela, más estrategia, porque las piezas no encajaban del todo, todavía. Llamó a Fernanda en cuanto llegó a su habitación. «Estoy frente a algo más grande de lo que imaginaba», dijo, sin preámbulos. Fernanda, del otro lado, la escuchó en silencio. «Sigue observando», aconsejó. «No actúes todavía. No sin saber exactamente qué estás enfrentando». Ana colgó con una certeza. Estaba en el lugar correcto, en el momento justo. Solo necesitaba un poco más de tiempo. Y cuando tuviera todas las piezas, la caída de Javier no sería solo inevitable. Sería inolvidable. El pasillo del cuarto piso estaba en penumbra, como si el hotel supiera que allí se cocinaba un secreto. Ana avanzaba con paso lento, casi ritual. Cada baldosa bajo sus pies parecía un testigo silencioso de lo que estaba a punto de descubrir. Frente a la puerta 408, sintió un escalofrío que no venía del aire acondicionado. Era algo más profundo, algo que se metía por la espalda, subía por la nuca y se instalaba en el centro del pecho. No tenía un plan claro, solo estaba allí, escuchando, respirando con dificultad, intentando entender si lo que sentía era coraje o miedo. Del otro lado de la puerta, las voces eran suaves, casi imperceptibles. Al principio no distinguía palabras, solo murmullos entrecortados. Luego, una risa femenina, sin duda la de Lucía, rompió el silencio. Pero lo que vino después la descolocó. El llanto de una mujer. Y no era Lucía, era otra voz. Más joven, más vulnerable. Ana retrocedió un paso. Se pegó a la pared. ¿Había alguien más dentro de esa habitación? ¿Otra mujer? ¿Una niña? ¿Qué estaba pasando ahí? Todo su cuerpo se tensó. La traición ya era evidente. Pero esto era un misterio nuevo. Una pieza que no encajaba en el rompecabezas. Su mente se disparó en 1000 direcciones. ¿Era posible que Javier estuviera involucrado en algo más que una relación paralela? ¿Estaba protegiendo a alguien? ¿Había una historia enterrada que nunca quiso contar? La carpeta negra volvió a su mente como una alarma. ¿Qué guardaba con tanto celo? Ana sintió un impulso primitivo de abrir la puerta, de irrumpir en la escena, de enfrentarlos. Pero no lo hizo. No porque no quisiera, sino porque aún no estaba lista. Necesitaba más que una escena de celos. Necesitaba una historia completa, coherente, irrefutable. Y para eso, debía aguantar el nudo en la garganta un poco más. Bajó las escaleras con el corazón en la boca. Cada escalón era una bofetada emocional. Quería gritar, llorar, correr, pero en lugar de eso, sacó su cuaderno y anotó.
Habitación 408. 22:45 risas y llanto infantil. Carpeta negra igual a clave. No intervenir aún. Anotar le daba una extraña paz. Era como organizar el caos. Como convertir el dolor en datos. Y eso le devolvía el control, aunque fuera de forma momentánea. Porque lo que más temía Ana no era la mentira. Era no entenderla del todo. Y en esa habitación, claramente, había algo más que una simple aventura. Al llegar a su hotel, se encerró en el baño y se miró en el espejo. Los ojos hinchados, los labios temblorosos, el alma hecha trizas, pero aún así, había fuerza en su mirada. Una fuerza nueva, brutal, la fuerza de quien ha decidido no dejarse romper. Tomó una ducha larga, casi purificadora, y mientras el agua caía, su mente elaboraba escenarios. Tal vez era una sobrina, una hija de Lucía, tal vez, una hija de Javier. No, era imposible. ¿O no? Ana tembló al pensarlo. Esa posibilidad la paralizó, porque si era cierto, todo lo que conocía se desmoronaba. Absolutamente todo. A la mañana siguiente, se levantó con un plan más claro. Decidió pasar por la recepción del hotel de Javier fingiendo ser parte del equipo del evento, como ya lo había hecho antes. Esta vez, con más seguridad. Buenos días, estoy haciendo seguimiento logístico de las habitaciones reservadas por el comité. ¿Podría confirmarme si la 408 tiene check-out hoy? El recepcionista dudó un segundo y luego dijo, no, señorita. Están registrados hasta el lunes. Familia Torres. Familia. Esa palabra le heló el cuerpo. Lucía y Javier eran ahora una familia. ¿O se refería a otra persona? Volvió a su hotel con la mente a 1000 por hora. Esa mañana, Lucía salió sola del hotel. Ana la siguió por varias calles, hasta una cafetería en el centro. Se sentó cerca. La observó mientras hablaba por teléfono, nerviosa, gesticulando. En un momento, Ana escuchó algo que la sacudió. Sí, él aún no lo sabe todo, pero se lo tengo que decir. Esa frase se le clavó en el estómago como una daga. ¿Qué era eso que Javier no sabía? ¿Y por qué lo tenía que saber ahora? Cada palabra abría un nuevo abismo. Y en el centro de todos esos abismos, estaba Ana, tratando de sostenerse. Durante el almuerzo, se encontró revisando en su móvil los registros legales públicos. Buscaba cualquier conexión entre Javier, Lucía y el apellido Torres. No encontró nada concluyente, pero algo dentro de ella seguía latiendo fuerte, la sensación de que había un niño o una niña involucrada. Y si eso era cierto, entonces el nivel de la traición era otro. Porque cuando hay una vida inocente entre las mentiras, el engaño deja de ser solo entre dos. Se convierte en un terremoto que arrastra a todos. Y Ana, por más fuerte que fuera, no sabía si estaba lista para esa verdad. Sin embargo, el instinto no se equivoca. Lo que había detrás de la puerta 408 no era simplemente deseo ni pasión prohibida. Era una historia con raíces profundas, con silencios bien construidos. Y Ana estaba a punto de derribar todo eso con la fuerza de la verdad. No por rencor, sino porque merecía saberlo todo. Absolutamente todo. Porque no se puede sanar una herida si no se limpia desde el fondo. Y si ese fondo incluía a un hijo de Javier con otra mujer, entonces ya no sería solo traición. Sería la muerte definitiva de la confianza. Y así, mientras caía la tarde sobre Barcelona, Ana decidió que no volvería a espiar desde la sombra. Que el siguiente paso sería acercarse más, observar más de cerca, ver de frente lo que tanto temía, porque el miedo ya no la paralizaba. Al contrario, la empujaba, porque cuando una mujer ha sido herida profundamente y logra mantenerse de pie, no hay fuerza más poderosa sobre la tierra que su determinación. Esa mañana, la luz del sol se colaba por las cortinas como si quisiera iluminar la oscuridad que Ana llevaba dentro. Despertó con el cuerpo cansado, pero la mente activa. Cada minuto parecía empujarla hacia una verdad inevitable. Había algo detrás de Javier, de Lucía, de la habitación 408, que aún no lograba descifrar. Pero lo que antes era intuición, ahora era una certeza en construcción. Una certeza que necesitaba materializarse. Ana no estaba allí para suponer. Estaba allí para confirmar. Para mirar de frente lo que tantos años de confianza le habían escondido. Y esa búsqueda estaba a punto de dar un nuevo giro. Desayunó en silencio, en una pequeña mesa del hotel que apenas alcanzaba para sostener la taza y su cuaderno. Anotó los últimos movimientos,
como si fueran piezas de ajedrez. Lucía salió sola a 9:20 de la mañana. Habló por teléfono, frase clave: él aún no lo sabe todo. Checkout previsto, lunes. Javier aún sin sospechar. Ese era su nuevo mantra: Javier no sospecha. Y eso le daba una ventaja que no pensaba desaprovechar. Fue entonces cuando decidió arriesgar un poco más. Volvió al hotel de Javier con una excusa más audaz. Fingió haber dejado un sobre para el huésped de la habitación 408. El recepcionista, algo distraído, le dijo: «Ah, sí, llegó un paquete para él también. Por cierto, lo dejé en recepción esta mañana». Ana sintió un latido más fuerte en el pecho. ¿Un paquete? ¿De quién? ¿Qué contenía? Fingiendo interés logístico, preguntó si podía verificar que el sobre estuviera rotulado correctamente. El recepcionista, ocupado con una llamada, se lo mostró sin más. Era un sobre grueso, marrón, con caligrafía infantil. Ana lo miró durante un segundo que pareció eterno. En la parte superior se leía: «Para papá, con cariño, Diego». La caligrafía tenía trazos torpes, probablemente escritos por una mano pequeña. El estómago de Ana se contrajo. Diego, un nombre, un mensaje, una firma de amor infantil que lo decía todo sin decir nada. Volvió corriendo a su hotel, con la respiración entrecortada, la mente en llamas. Diego. ¿Quién era Diego? ¿Qué edad tenía? ¿Qué sabía Javier de él? ¿Lo sabía siquiera? Ana se sentó en la cama, cerró los ojos y se abrazó las piernas. Era como si el mundo le hablara en códigos que solo ella podía entender. El sobre, la frase de Lucía, el llanto en la habitación 408, todo apuntaba en una misma dirección. Un hijo oculto, un hijo que Javier no le había mencionado jamás. Un hijo que posiblemente había nacido mientras ella seguía creyendo que su matrimonio era invencible. Las lágrimas llegaron, silenciosas, sin permiso. No eran lágrimas de derrota, eran lágrimas de limpieza, como si su cuerpo necesitara expulsar cada resto de engaño, cada fragmento de promesa incumplida. No lloraba por Javier, lloraba por la mujer que fue, por la confianza que depositó, por las veces que defendió lo indefendible. Y cuando se sintió vacía, algo nuevo nació en su interior. Una calma distinta, una claridad aguda. Ya no era tiempo de buscar más. Era tiempo de planear, porque ahora lo sabía. No tenía pruebas físicas aún, pero tenía lo más importante, un nombre. Horas más tarde, Ana caminó hasta una librería local, compró una libreta de tapas duras y comenzó a escribir un nuevo cuaderno. No como el anterior. Este tenía un título distinto: La otra vida de Javier. Allí comenzó a registrar con mayor detalle cada descubrimiento. Incluso dibujó una pequeña línea de tiempo, desde el primer viaje sospechoso de Javier hasta el día en que leyó el nombre de Diego. A cada entrada le sumaba una emoción: rabia, sorpresa, tristeza, decepción y algo más. Esperanza, porque, en medio de tanta traición, comenzaba a aparecer una nueva versión de sí misma. Una Ana que no conocía, y le gustaba. En la noche, volvió a llamar a Fernanda. «Tengo un nombre», dijo sin más. Del otro lado, silencio. Luego, ¿de quién? Ana respiró hondo. «Diego, un niño, hijo de Javier. Eso creo». Fernanda no reaccionó de inmediato. «¿Estás segura?» «No, pero cada pieza apunta a eso. Y lo voy a comprobar». La voz de Ana era firme, como si ya no temiera el abismo. Fernanda, con esa mezcla de hermana mayor y guerrera que siempre la había caracterizado, respondió: «Entonces ve hasta el final. Pero hazlo con inteligencia, con sangre fría. Él tiene que caer por su propia verdad, no por tu dolor». Esa frase quedó rebotando en su cabeza durante toda la noche. Que caiga por su verdad, no por mi dolor. Y tenía razón. No bastaba con gritarle en la cara lo que había descubierto. Tenía que preparar el terreno, exponerlo de forma tan clara, tan irrefutable, que hasta él mismo no tuviera otra opción que mirarse al espejo y ver su propia ruina. Porque las verdades más dolorosas no son las que se gritan, son las que se muestran en silencio, frente a todos. Y Ana no quería solo saber la verdad. Quería que todos la supieran, que el mundo viera al hombre que él realmente era. Antes de dormir, Ana imprimió la fotografía del sobre que contenía el mensaje de Diego. La pegó en la primera hoja de su nuevo cuaderno. Encima escribió, con tinta roja: «Nadie es tan bueno ocultando una verdad para siempre». Cerró el cuaderno, lo guardó en su bolso y apagó la luz. En la oscuridad, no sintió miedo,
Sintió poder. El poder de quien ha mirado el engaño de frente y aún así ha decidido seguir. Porque cuando una mujer sobrevive a una traición, no solo cambia, renace. Y Ana, por primera vez en mucho tiempo, se sentía viva. Ana volvió a Ciudad de México con un nuevo aire. No más dudas, no más vacíos. Volvió con certezas. En el asiento del avión, mientras la ciudad aparecía entre las nubes, sostuvo en sus manos la copia impresa del sobre con el mensaje de Diego. No necesitaba más señales. Javier había construido otra vida. Había amado, o por lo menos protegido, a alguien más. Y lo había hecho en silencio, mientras dormía a su lado, mientras le decía te amo con la misma boca con la que había mentido tantas veces. Ana no era una víctima. Era una mujer herida y preparada. La primera noche en casa fue extraña. Javier ya había vuelto del viaje y la recibió como siempre. Sonrisa, brazos abiertos, un te extrañé que sonó aún más falso que antes. Ana respondió con un beso en la mejilla. Una mujer que sabe todo y actúa como si no supiera nada. Tiene el poder en sus manos. Y ella lo sabía. ¿Cómo fue todo?, preguntó él. Perfecto. Muy tranquilo, respondió Ana, saboreando cada palabra. Javier no sospechaba nada. Ni una sombra de duda. Creía seguir siendo el dueño de una mentira bien cuidada. Y eso lo hacía aún más débil. Al día siguiente, fue a visitar a Fernanda. Su casa siempre había sido un refugio, pero esta vez no fue a llorar. Fue a planear. ¿Ya estás segura de lo que vas a hacer?, preguntó Fernanda mientras servía café. Sí, quiero que caiga, pero no en privado. Quiero que todos vean, que lo vean como es, que lo vean como yo lo vi. Su voz no tembló, no había drama, solo firmeza. ¿Y cómo piensas hacerlo?, insistió Fernanda. Ana guardó silencio unos segundos y luego dijo, en el cóctel de gala, en la presentación del año, frente a toda la junta directiva. Fernanda la miró sin parpadear. Eso va a doler. Ana sonrió, no más que lo que ya dolió. Los días siguientes fueron de preparación. Ana siguió conviviendo con Javier como si nada pasara. Cocinaban juntos, veían películas, incluso salieron a cenar una noche. Pero en cada gesto suyo, en cada palabra vacía, Ana sentía como el respeto propio crecía, porque ahora sabía la verdad. Y cuando se conoce la verdad, se deja de negociar con migajas. Javier hablaba del futuro, de planes de vacaciones, de comprar una casa más grande. Ana lo escuchaba como si oyera a un extraño. Pensaba, ¿cómo puede hablarme de futuro si no ha tenido el valor de contarme su pasado más sucio? Y con cada mentira, la venganza tomaba forma. Una tarde, Ana fue a recoger su vestido para el cóctel. Quería algo distinto, elegante, pero con fuerza. Nada de tonos suaves. Eligió un rojo profundo, con escote de espalda. Un vestido que dijera, aquí está una mujer completa, traicionada pero entera. La modista le dijo, con ese vestido nadie te va a olvidar. Ana respondió en voz baja, esa es la idea. Porque lo que venía no era solo una presentación, era un acto simbólico. Iba a cerrar un ciclo. Iba a dejar claro que el amor, cuando se usa como arma, puede volverse contra quien lo empuñó primero. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, Ana repasó cada paso dado. Desde el taxi en Madrid, hasta la foto del sobre, pasando por la habitación 408, la conversación de Lucía, las mentiras de Javier y su propia evolución emocional. Cada página era una prueba, no solo contra él, sino a favor de ella. Porque lo que más necesitaba demostrarle al mundo no era la infidelidad, sino su renacimiento. Su capacidad de ver el abismo y no lanzarse. De transformar el dolor en estrategia. De convertir una traición en un acto de autoafirmación. El día del evento se acercaba. Ana organizó cada detalle. Los archivos digitales, la secuencia del video, los nombres, fechas y la prueba del ADN que había conseguido a través de un contacto que Fernanda le recomendó. Todo listo. Todo guardado en una memoria. Todo preparado para una revelación que no solo haría caer a Javier, sino que lo dejaría expuesto de una manera que jamás podría controlar. Ana sabía que algunos la juzgarían, que algunos dirían que se vengó con frialdad, pero también sabía que muchas, entenderían, que verían en su acto no rabia, sino justicia emocional. La noche antes del evento, Javier entró en la habitación y la encontró mirando por la ventana. «¿Estás distinta últimamente? ¿Todo bien?», preguntó él con esa voz de quien sospecha algo, pero no lo suficiente. Ana giró la cabeza con una calma casi teatral.
Nunca estuve mejor. Y era cierto. Por primera vez en mucho tiempo, dormía tranquila. No porque todo estuviera bien, sino porque ya no tenía miedo. El miedo había sido reemplazado por una certeza poderosa, la de que ya no necesitaba explicaciones. Solo necesitaba ejecutar el cierre de la historia que había comenzado meses atrás, con un taxi en Madrid. ¿Y tú? ¿Perdonarías una traición si en medio de la mentira hay un niño inocente? Comenta. ¿Hasta dónde llega tu capacidad de perdón? Ana ya no era la misma, y eso se notaba en cada uno de sus movimientos. Caminaba con otra energía, pensaba con otra claridad. Ya no era la mujer que buscaba explicaciones, era la que las construía, la que las confirmaba. Y ahora solo le faltaba una pieza más para cerrar el rompecabezas, una prueba. La prueba que nadie podría discutir. El ADN, la certeza científica que haría caer la máscara de Javier en segundos. Porque las sospechas eran poderosas, pero la verdad con respaldo genético era una bomba que no se podía desactivar. La mañana siguiente al encuentro con Fernanda, Ana se puso en contacto con un viejo colega suyo del área médica, alguien que ahora trabajaba en un laboratorio privado. Necesito una prueba de paternidad. Rápida, discreta. Su tono no admitía preguntas, y él no las hizo. Solo respondió, tráeme el material. Te daré los resultados en 3 días. Ana colgó sin decir más. Sabía lo que tenía que hacer. Durante el desayuno, sin que Javier lo notara, tomó su cepillo de dientes. Lo envolvió en una bolsa de plástico y lo guardó en su bolso con el cuidado de quien transporta dinamita emocional. Estaba más cerca que nunca de la verdad. Lo que más la perturbaba no era si el resultado sería positivo. Era la espera. La incertidumbre de esos 3 días la desgastaba más que todo lo vivido en las últimas semanas. ¿Y si no era su hijo? ¿Y si todo esto era solo una coincidencia retorcida? ¿Y si Lucía había usado a otro hombre? Ana se hacía preguntas constantemente, como si su mente necesitara encontrar una vía de escape. Pero cada vez que recordaba el sobre con la dedicatoria infantil, el llanto tras la puerta 408 y la expresión de Javier cuando hablaba de sus viajes, todo apuntaba en la misma dirección. No había otra historia posible. Durante esos días, fingió normalidad con una destreza casi cruel. Javier le hablaba sobre nuevos proyectos, sobre la posibilidad de abrir una oficina en Colombia, incluso sobre adoptar un perro. Ana sonreía, asentía, lo escuchaba con la atención justa para no delatar su distancia, pero por dentro, cada palabra suya le parecía una burla. Porque ¿cómo podía planear un futuro con ella si había construido una vida con otra persona en secreto? El silencio se volvió su mejor escudo. En él se sentía fuerte. En él, planeaba. En él, crecía la mujer que estaba por dar su golpe más certero. La noche del segundo día, Ana tuvo un sueño extraño. Se veía caminando por un bosque, sola, descalza, con una caja en las manos. Dentro, llevaba algo que no podía ver, pero que sabía que era importante. De repente, la caja caía y se abría. Dentro había una foto de Javier, sosteniendo a un niño. Ana se despertó empapada en sudor. El sueño no era una revelación, pero sí una confirmación de lo que ya presentía. La imagen del niño se había grabado en su mente, incluso sin conocerlo. Diego, el hijo que nunca fue suyo, pero que, de alguna forma, formaba parte de su historia ahora. El tercer día llegó, el más largo de todos. Ana estuvo todo el día esperando la llamada. No podía concentrarse en nada. Cada notificación en su teléfono la hacía temblar. Hasta que, a las 18:47, sonó. Era él. Lo tengo, dijo el contacto. Ana tragó saliva. Y un silencio tenso. Luego, la frase que lo cambió todo, compatibilidad genética de 99.9%. Es su hijo. Ana no dijo nada. No porque no tuviera palabras, sino porque todas se le habían caído de golpe. Se sentó en el sofá, cerró los ojos, y dejó que la verdad la atravesara como una ráfaga. No fue un shock, fue una confirmación. Una herida vieja que, por fin, tenía nombre y rostro. Colgó el teléfono con una sensación extraña. No estaba triste, no estaba furiosa, estaba tranquila, porque ahora tenía todo. Lo que había intuido, lo que había sentido, lo que había sospechado, ya era verdad. Verdad científica, irrefutable. Y con esa verdad en la mano, podía seguir adelante, porque la traición más grande no era el engaño en sí, sino el intento de mantenerla en la oscuridad. Y Ana, que siempre había brillado por luz propia,
No estaba dispuesta a vivir en penumbras. Nunca más. Guardó el resultado en una carpeta nueva. Esa noche, cenó con Javier como si nada. Él hablaba, como siempre, de cosas sin importancia. Ana solo pensaba, no tienes idea de lo que viene. Porque si hay algo que un hombre como Javier teme, no es ser descubierto, es ser expuesto. Y Ana no solo lo iba a descubrir, lo iba a desarmar. Frente a todos, con pruebas, con dignidad, con el poder silencioso de quien ya no necesita gritar para ser escuchada. Al terminar la cena, Javier se acercó por detrás y le acarició los hombros. ¿En qué piensas?, preguntó con suavidad. Ana se giró y lo miró a los ojos. En lo importante que es la verdad, respondió. Javier sonrió, sin entender. Siempre ha sido nuestra base, ¿no? Ella asintió con una sonrisa tan serena que le erizó la piel. Sí, siempre. Luego se levantó y fue al dormitorio, dejando tras de sí un perfume nuevo, el de una mujer que ya no se rompe, que ya no duda, y que muy pronto hará temblar el mundo de quien la traicionó. Los días previos al cóctel de gala se convirtieron en una coreografía silenciosa entre la verdad y la apariencia. Ana, vestida de serenidad, se movía por la casa como si nada hubiera cambiado. Sonreía cuando debía, escuchaba con atención, respondía con dulzura. Pero por dentro, era un mar quieto lleno de corrientes peligrosas. Cada vez que Javier pasaba cerca de ella, su corazón se aceleraba, no por amor ni deseo, sino por el peso de lo que sabía. Porque no había poder más grande que mirar a los ojos de quien te traicionó y no decir nada. Aún, en la empresa, la efervescencia por el evento anual crecía. Todos hablaban del discurso de Javier, del homenaje por su liderazgo, de los invitados internacionales. Ana asistía a las reuniones como espectadora silenciosa. Observaba cada palabra, cada gesto, cada reacción. Sabía que el gran escenario no sería solo para él, sino también para ella. Porque su momento se acercaba. La verdad, como el agua, siempre encuentra la manera de salir a la superficie. Y la de Javier estaba por desbordarse en una sala llena de aplausos falsos, copas de vino y trajes caros. Durante uno de esos días, Ana fue llamada a la sede central para revisar la logística del evento. Era parte del comité, y su presencia era clave. Lo sabía, lo aprovechó. Recorrió cada rincón del salón de gala, revisó pantallas, conexiones, luces, micrófonos. Se aseguró de que todo estuviera perfecto. No por vanidad, por estrategia, porque si iba a mostrar la verdad, quería hacerlo con clase, con precisión, como se expone una obra de arte. No un grito desesperado, sino una revelación elegante y demoledora. En uno de los baños del edificio, Ana tuvo un encuentro inesperado. Lucía, sola, de pie frente al espejo, retocando su maquillaje. El ambiente se tensó al instante, como si el aire se congelara. Ana entró sin vacilar, se acercó al lavamanos y abrió el grifo. El sonido del agua llenó el silencio. Lucía evitaba mirarla. Ana, en cambio, la observaba por el reflejo. «Sabes, los espejos no mienten, pero tampoco dicen toda la verdad», dijo en voz baja. Lucía bajó la mirada. «No sé de qué hablas», murmuró. «Yo sí», respondió Ana, cerrando el grifo y secándose las manos con calma. Lucía intentó salir, pero Ana se interpuso. No la tocó, solo la miró. «Tienes miedo, y con razón». Lucía tragó saliva. «Esto no es lo que piensas», susurró. Ana se rió con suavidad. «Llevo semanas sin pensar. Ahora solo sé». La dejó pasar, sin un solo insulto, sin una sola palabra de más. Porque a veces, el silencio es la bofetada más fuerte. Salió del baño con la sensación de haber ganado una batalla sin levantar un dedo. Porque no necesitaba hacerla sentir mal. Lucía ya lo estaba, y eso era suficiente. Esa misma tarde, Ana visitó al técnico encargado del sonido y la proyección. Llevaba un pendrive en el bolso. En él, el video con las fotos de Diego, los correos, las fechas y el resultado del ADN. Todo ordenado, editado con música suave, pero con contenido imposible de ignorar. Necesito que este archivo esté listo para reproducirse al final del discurso de Javier. Solo eso. El técnico, acostumbrado a pedidos especiales, no preguntó nada. Ana salió del salón con una calma peligrosa. Todo estaba listo. Ya no había vuelta atrás. Al llegar a casa, encontró a Javier preparando la ropa para el evento. «¿Llevo el traje azul o el gris?», preguntó con naturalidad. Ana sonrió. «El azul».
Siempre toda seguridad. Javier la besó en la mejilla y le dijo, no sé qué haría sin ti. Ana contuvo una carcajada. No por burla, sino por la ironía. Porque si él supiera lo que ella estaba a punto de hacer, jamás volvería a decir esa frase. Pero lo dejaría disfrutar ese último momento de ignorancia. Porque a veces, la justicia más elegante es dejar que el otro se vista para su propia caída. Esa noche, mientras revisaba los últimos detalles de su presentación, Ana se miró en el espejo largo del vestidor. Vio a una mujer distinta, más erguida, más sobria, más fuerte. Ya no quedaba rastro de la esposa que buscaba excusas para justificar ausencias. Ya no vivía la que se preguntaba si estaba exagerando. Ahora estaba ella, clara, decidida, con una verdad en las manos y un plan en el corazón. Porque algunas traiciones no se lloran, se revelan. Y ella iba a hacerlo con la gracia de quien ya no teme a nada ni a nadie. Javier se le acercó por detrás, rodeándola con los brazos. Vamos a brillar esta noche, susurró en su oído. Ana lo miró por el espejo. No dijo nada, solo sonrió. Porque sí, iban a brillar, pero no de la forma que él imaginaba. La ciudad parecía vestida de gala. Las luces brillaban más de lo habitual. El tráfico era lento pero elegante, y las puertas del gran salón de la empresa se abrían una tras otra para recibir a directivos, socios, representantes internacionales y miembros destacados de la prensa. Era la noche de Javier. Su noche, el homenaje a sus años de liderazgo, su proyección internacional, su impecable reputación. Nadie, absolutamente nadie, imaginaba que ese escenario, pensado para aplaudirlo, se convertiría en el lugar exacto donde todo se derrumbaría. Salvo Ana. Ella llegó puntual, vestida con el rojo profundo que había elegido días antes. Caminaba con paso firme, mirada serena, sonrisa controlada. Saludó con amabilidad, recibió elogios, respondió a cada cumplido con la elegancia de una mujer que sabe que todos los ojos están sobre ella. Pero mientras las copas se alzaban y los brindis se multiplicaban, Ana tenía un solo objetivo en mente, el momento exacto en que todo saldría a la luz. Y sabía que llegaría pronto. Esa noche no se trataba de él. Se trataba de ella, de su justicia, de su voz, de su liberación. Javier estaba radiante. Saludaba, reía, posaba para las fotos. Se notaba seguro, dueño de la escena. Agradecía a sus colegas, abrazaba a los altos ejecutivos, brindaba por el futuro. Ana lo observaba desde lejos, como quien mira a un actor que no sabe que está en la última escena de su propia obra. Cada palabra que él decía, cada sonrisa, cada gesto amable, era como una cuerda que se iba tensando, sin saber que estaba a punto de romperse. Porque la verdad no necesita avisar cuando llega. Solo aparece, y lo arrasa todo. El presentador subió al escenario. Las luces se atenuaron. Una música solemne sonó mientras se repasaban en pantalla los logros de Javier. Proyectos exitosos, premios, viajes, entrevistas, recortes de prensa. El público aplaudía con fuerza. Ana permanecía sentada, inmóvil, con la mirada fija. Nadie sabía lo que estaba por pasar. Nadie. Y eso lo hacía aún más poderoso. Cuando el presentador pronunció la frase, ahora, unas palabras del hombre del año, Javier Morales, el silencio se hizo absoluto. Javier subió al escenario con paso triunfal. Tomó el micrófono y comenzó su discurso. Habló de esfuerzo, de visión, de trabajo en equipo, de sacrificios personales por el bien de la empresa. Ana apenas lo escuchaba. Estaba contando mentalmente los segundos. Sabía en qué minuto exacto el video iba a interrumpir el discurso. Y cuando faltaban 10 segundos, se puso de pie. Caminó lentamente hacia el pasillo central, mientras todos la miraban sin entender. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. La pantalla se volvió negra. Javier se detuvo, desconcertado. Luego, una imagen, la portada de un cuaderno. La otra vida de Javier, decía el título. El público murmuró. Siguió una secuencia de fotos, el sobre con la dedicatoria para papá. Con cariño, Diego. Luego, imágenes del niño. Fotos que Ana había conseguido con ayuda del detective. Después, el resultado del ADN. 99,9%. Música suave. Imágenes limpias. Verdades brutales. Un silencio espeso cubría la sala. Nadie respiraba. Javier no entendía. O no quería entender. Miraba la pantalla como si fuera un mal sueño. Luego,
Buscó a Ana con la mirada, y la encontró, de pie, erguida, con los ojos brillantes, pero sin una sola lágrima. La vio como nunca la había visto, como una mujer que no necesitaba gritar para decirlo todo, como alguien que ya no temía perderlo, porque había entendido que él no valía lo que ella había entregado. Javier intentó hablar, pero el micrófono ya no estaba en su mano. El sonido fue cortado, y en ese silencio forzado, Ana subió al escenario. Tomó el micrófono. Su voz era suave, clara, inquebrantable. Durante años, pensé que la verdad dolía más que la mentira. Hoy entiendo que no. Lo que duele es vivir sin saber. Miró a Javier, que ahora parecía más pequeño que nunca. No fui traicionada por amor. Fui traicionada por cobardía. Y eso no se perdona. Nadie aplaudió. Nadie se movió. Todos estaban paralizados. Porque no estaban viendo una escena de despecho. Estaban presenciando una declaración de libertad. Ana bajó del escenario con paso firme. No lloró, no tembló. Pasó junto a ejecutivos, colegas, extraños que apartaban la mirada, incapaces de sostener la verdad de frente. Al salir del salón, soltó el aire que había contenido durante semanas. Era libre. Por fin. Javier quedó solo frente a la pantalla que seguía mostrando, en silencio, el rostro de un niño de 3 años. Su hijo, su verdad. El silencio que quedó en el salón después de la salida de Ana era tan denso que se podía cortar con un suspiro. Nadie se movía, nadie hablaba, ni siquiera los murmullos habituales que suelen llenar el espacio cuando algo incómodo sucede. Era un vacío pesado, incómodo, brutal. Javier seguía de pie junto al atril, con la mirada perdida, las manos temblorosas, los labios secos. Lo que acababa de vivir no era solo una humillación pública. Era la demolición completa de su personaje. Su caída no fue ruidosa, fue elegante, y por eso dolió más. Los ejecutivos, antes tan efusivos con él, evitaban mirarlo a los ojos. Algunos fingían atender sus teléfonos, otros tomaban sorbos largos de sus copas vacías. Lucía, en una esquina, estaba pálida, con las manos cruzadas en el regazo, sus labios presionados en una línea tensa. Cuando por fin se puso de pie, no corrió hacia Javier. Caminó lentamente, como si estuviera agotada, como si también llevara semanas cargando una culpa que ya no podía sostener. Se acercó a él y, sin decir una palabra, bajó la mirada. Fue entonces cuando Javier entendió que estaba solo, verdaderamente solo. Los organizadores del evento, en un intento desesperado por retomar el control, pidieron un aplauso para cerrar la noche con dignidad. Apenas unos pocos chocaron las palmas. El resto se quedó quieto, porque cuando la verdad irrumpe de esa manera, no hay protocolo que la detenga. Javier bajó del escenario como un hombre que ya no sabe dónde poner los pies. Caminó por el pasillo central sin rumbo. Ya no era el líder, el ejemplo, el referente. Era un hombre desnudo ante todos. Y en cada paso que daba, su ego se despedazaba un poco más. Al llegar a la puerta, se detuvo un segundo. Parecía buscar a Ana, como si aún tuviera la esperanza de encontrar una explicación, una salida, un perdón. Pero ella no estaba. Ana no necesitaba quedarse para verlo caer. Ya lo había hecho, y lo había hecho de forma tan magistral que nada de lo que él dijera podría revertir lo que todos acababan de ver. La verdad estaba grabada, en la pantalla, en las mentes, en las miradas, en los suspiros incómodos, y sobre todo, en el desprecio silencioso de los que antes lo aplaudían. La prensa, que al principio solo cubría el evento como parte de la agenda empresarial, ahora tenía un nuevo titular. Las imágenes del niño, del sobre, del resultado del ADN, comenzaron a circular en redes. No como un escándalo de farándula, sino como un ejemplo brutal de doble vida. Los mensajes a Ana no tardaron en llegar. Algunos de mujeres que la aplaudían, otras que se veían reflejadas en su historia, y unas pocas que simplemente decían: gracias por hacerlo público. Nos diste voz a muchas. Ana no respondía, solo leía, con una calma nueva, una que no conocía. En los días que siguieron, Javier intentó controlar los daños. Emitió un comunicado frío, lleno de frases legales, negando algunas afirmaciones, pero sin negar del todo la existencia del niño. Su departamento de imagen renunció. La junta directiva lo apartó de sus funciones de forma temporal. Lucía, por su parte, desapareció del mapa. Cerró sus redes, dejó su puesto. Según supo Ana por terceros,
Había huido con Diego a casa de sus padres. El niño aún no sabía nada. Solo sentía el ambiente tenso, las miradas raras, las lágrimas escondidas. Pero un día lo sabría. Y eso sería otra historia. Javier llamó a Ana varias veces. Mensajes, correos, intentos de contacto. Todos ignorados. Ella ya no tenía nada que decirle. Porque a veces, el cierre no necesita palabras. Necesita distancia. Necesita paz. Ana no buscaba una disculpa. Buscaba respeto. Y el respeto no se mendiga. Se exige con la verdad. En una reunión con sus colegas más cercanos, Javier intentó minimizar lo sucedido. Ella se sintió herida, reaccionó mal, fue impulsiva. Pero todos sabían que no era verdad. Nadie lo defendió. Nadie lo acompañó. Porque el miedo que Javier había sembrado durante años ya no servía. Ahora él era el vulnerable. Lo más doloroso para él no fue perder el cargo, ni el dinero, ni la reputación. Fue perder el control. Ver cómo su versión de la historia ya no importaba. Cómo la narrativa la llevaba ahora Ana. Y lo hacía con elegancia, con firmeza, con dignidad. Ella no necesitaba insultarlo. No necesitaba destruirlo con palabras. Solo necesitaba mostrarle al mundo quién era él realmente. Y eso fue suficiente para romperlo. Porque, a veces, la humillación más profunda es aquella que llega sin gritos, y ante los ojos de todos. ¿Y tú? ¿Crees que Ana fue demasiado lejos? ¿O él merecía cada segundo de esa humillación? Comenta, ¿cuándo el dolor justifica la venganza? Las luces del salón, las miradas incrédulas, el silencio que cayó como una losa tras la revelación. Todo eso quedó atrás. Ahora Ana estaba en casa. Una casa que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía realmente suya. No porque Javier ya no estuviera, sino porque ella ya no se mentía. Había una paz nueva en el ambiente. Un silencio sin tensión. Una soledad que no dolía, sino que aliviaba. Los primeros días fueron extraños. No había rutina que seguir, ni mensajes que responder, ni necesidad de fingir. Solo ella, su reflejo, su voz interna y ese cuaderno de tapas duras que ya no necesitaba llenar. Las noticias circularon por toda la empresa, por los medios, por los pasillos de ejecutivos que antes la veían solo como la esposa de. Ahora era algo más. Era la mujer que se atrevió, que expuso, que se eligió. Algunos la admiraban en silencio, otros murmuraban detrás. Pero a Ana ya no le importaba. Cuando una mujer atraviesa un incendio y sale caminando por sus propios pies, el que dirán se vuelve un ruido lejano. Aceptó las consecuencias de su decisión con la madurez que solo otorga el sufrimiento transformado. Porque eso había hecho con su dolor. Lo había transformado en fuerza. Los días pasaban lentos, pero no pesados. Ana dormía más, comía mejor, caminaba sin rumbo por la ciudad y encontraba belleza en cosas que antes ignoraba. El sonido de las hojas secas, el olor del pan recién horneado, la risa de dos desconocidos en una banca. No necesitaba compañía, necesitaba presencia. Y ahora estaba presente en su propia vida como nunca antes. Fernanda la visitaba a menudo. No hablaban mucho de Javier. Ya no era necesario. Él era pasado, material de archivo, un personaje secundario que había cumplido su función en su historia. Una tarde, mientras tomaban café en la terraza, Fernanda le dijo, «No sabes cuánto te admiro». Ana sonrió, sin grandilocuencia. «No fue fácil». «Por eso mismo», respondió su amiga, «porque lo hiciste sin que fuera fácil. Sin manual, sin red». Esa conversación breve, sincera, la dejó pensando. Porque es cierto, nadie enseña a levantarse de una traición con dignidad. Nadie explica cómo reconstruirse sin perder la esencia. Nadie te dice que algunas batallas no se ganan gritando, sino eligiendo cuándo callar. Y Ana había aprendido eso en carne propia. Javier seguía intentando contactarla, una vez por semana, como si marcara su culpa en el calendario. Emails largos, mensajes de voz con pausas dramáticas, incluso una carta escrita a mano. Ana leyó una sola. Las demás las dejó cerradas. No porque no le importara, sino porque ya no tenía nada que hacer con esas palabras. El perdón, pensaba, no siempre se da al otro. A veces, se da a una misma, en silencio. Y cuando se otorga, ya no se necesita nada más. No le deseaba el mal. No buscaba revancha. Solo quería que él entendiera que hay errores que no se borran. Se pagan. Y algunos, con soledad. Una mañana, Ana decidió limpiar el armario.
Sacó ropa vieja, papeles, recuerdos. Entre ellos encontró un álbum de fotos. Estaban todos esos viajes, esas cenas, esas navidades felices. Miró una imagen en particular, Javier abrazándola desde atrás, ambos sonriendo frente a una playa. Yo no era menos feliz por no saber la verdad, pensó, pero sí era menos libre, porque cuando la verdad no está contigo, vive en tu contra. Cerró el álbum y lo guardó en una caja, no para olvidarlo, sino para ponerlo en su lugar, el pasado. También empezó a escribir, no su historia, no directamente, sino reflexiones, textos sueltos sobre amor, pérdida, dignidad, poder emocional. Los compartía en un blog anónimo. Para sorpresa suya, muchas mujeres comenzaron a comentar. Algunas se atrevían a contar sus propios procesos. Otras solo decían, gracias por poner en palabras lo que no supe decir. Y ahí, en esos mensajes de desconocidas, Ana encontró una comunidad. Un espejo colectivo donde el dolor se volvía puente, no prisión. Había nacido una nueva forma de comunicarse, una nueva versión de ella misma. El día en que la empresa confirmó oficialmente la destitución de Javier, Ana ya lo sabía, pero no lo celebró. Solo lo anotó en su cuaderno. El ciclo está cerrado, porque no se trataba de verlo caer. Se trataba de dejar de caer ella. Y eso ya lo había logrado. Nunca buscó destruirlo. Solo buscaba que la verdad tuviera su lugar. Y una vez que lo tuvo, el resto se acomodó solo. Como se acomodan las cosas cuando uno deja de forzarlas. No fue una invitación cualquiera. Llegó una mañana, por correo físico, con papel texturizado, caligrafía elegante y un sello que Ana no reconoció al principio. Conferencia Internacional de Liderazgo Femenino. Invitada destacada, Ana Hernández. Leyó su nombre 3 veces, como si no terminara de creerlo. Aquel evento reunía a mujeres referentes del mundo empresarial, académico y social. Mujeres que, de una forma u otra, habían transformado el dolor en plataforma. Y ahora la convocaban a ella, no como víctima, no como la esposa de, sino como ejemplo de reconstrucción. Ana respiró hondo. No se sintió orgullosa, se sintió en paz, como si el universo le confirmara que el camino, por más doloroso que fuera, había valido la pena. Dudó por unas horas si aceptar. No porque no quisiera hablar, sino porque no sabía qué decir. ¿Qué podía compartir con otras mujeres que también habían sido heridas, silenciadas, desplazadas? ¿Qué historia podía contar que no sonara a revancha o a autocelebración? Entonces abrió su cuaderno, el que había comenzado a llenar después del escándalo, y releyó algunas páginas. Una mujer no se mide por cuántas veces la traicionaron, sino por cómo se levantó después de cada caída. Esa frase, escrita en una madrugada cualquiera, la convenció. Sí, iba a ir, pero no a dar lecciones. Iba a contar su verdad. Iba a dejar su voz como semilla. El evento se realizó en un centro de convenciones elegante, minimalista, lleno de luz natural. Ana llegó con discreción, sin maquillaje excesivo, sin escote, sin marcas. Solo ella, entera, limpia, clara. Otras mujeres la saludaban con respeto, incluso con admiración. Algunas se acercaban tímidas. Te leí. Gracias. Mi historia es parecida, pero tú me ayudaste a nombrarla. Ana no sabía qué responder. Solo sonreía, porque entendía que a veces, lo más revolucionario no es hablar fuerte, sino hablar desde la verdad. Y eso era lo que planeaba hacer. Cuando le tocó subir al escenario, el auditorio ya estaba en silencio. La presentaron sin sensacionalismo. Una mujer que transformó la traición en palabra, y la palabra en comunidad. Ana tomó el micrófono con ambas manos. Miró a las mujeres frente a ella. Jóvenes, adultas, mayores. Algunas con el rostro marcado por la lucha. Otras aún en proceso. No vengo aquí a contar una historia perfecta. Vengo a contar una historia real. La mía. Y empezó. Sin nombres, sin fechas exactas, sin escándalos. Pero con emoción. Con temblores en la voz. Con pausas honestas. No necesitaba detalles gráficos. Lo que narraba era reconocible. Era universal. Habló de cómo la traición no siempre llega en forma de infidelidad, sino como una acumulación de silencios. De cómo muchas veces una mujer se acostumbra a ser fuerte para otros, pero débil para sí misma. De cómo el amor, cuando no se alimenta de verdad, se convierte en jaula. Y de cómo se puede salir. Con miedo, sí, pero también con dignidad. No fue fácil,
y no fue rápido. Pero un día, dejé de preguntarme por qué me pasó, y empecé a preguntarme, ¿qué voy a hacer con esto? Esa frase arrancó el primer aplauso espontáneo, el primero de muchos. Al bajar del escenario, Ana no se sintió poderosa, se sintió útil, y eso tenía un peso nuevo. Ya no se trataba solo de cerrar su historia, sino de abrir espacios para otras. Durante la pausa del café, una mujer mayor se le acercó. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Yo no me animé a hacer lo que tú hiciste, y aún lo cargo. Ana la tomó de la mano. No dijo nada. No hizo falta. A veces, una mirada basta para decir, te creo, te entiendo, estás a tiempo. Y esa conexión silenciosa fue el premio más sincero de toda la jornada. En los días siguientes, el blog que Ana había abierto de forma anónima multiplicó sus visitas. Su correo se llenó de mensajes de mujeres contando sus historias, buscando consuelo, compartiendo decisiones. No todas buscaban vengarse. Muchas solo querían entender, nombrar, no sentirse locas. Y Ana, sin convertirse en gurú ni en mártir, les respondía con empatía. No daba consejos, compartía fragmentos, reflexiones, frases como no necesita ser perfecta para merecer respeto o la valentía no siempre grita. A veces camina en silencio hasta que la ves. Su nombre empezó a circular en espacios que nunca imaginó. Columnas de opinión, mesas redondas, charlas internas de empresas que buscaban redefinir el liderazgo femenino. Pero Ana no se mareó. No se creyó salvadora de nadie. Seguía siendo ella, la mujer que fue traicionada, la que lloró en silencio frente a un baño, la que enfrentó el miedo con estrategia, la que entendió que a veces el amor se acaba, pero el respeto no puede irse con él. Y esa mujer, ahora, encontraba propósito donde antes había ruina. No volvió a hablar de Javier en público. Tampoco necesitaba hacerlo. Quienes sabían su historia no lo necesitaban, y quienes no la conocían, no lo merecían. Ana había trascendido la anécdota. Ya no era la mujer de un escándalo. Era la voz de muchas. La que convirtió la caída en plataforma. La que entendió que cuando una habla, muchas despiertan. Y eso, para ella, ya era suficiente. El mar. Ese mar que tantas veces soñó visitar sin tener que pedir permiso. Ana caminaba por la orilla con los pies descalzos y la falda ondulando con el viento tibio. A su lado, Fernanda la acompañaba en silencio, como tantas otras veces. No hablaban, no hacía falta. Era el tipo de compañía que se siente, no se llena de palabras. Después de meses de tormentas, exposiciones públicas, preguntas privadas y decisiones profundas, Ana había decidido desaparecer unos días. Sin redes, sin reuniones, sin compromisos. Solo ella, su amiga de siempre y la inmensidad azul. En su bolso de mano, había guardado la última página del cuaderno que una vez tituló La otra vida de Javier. No llevaba más el cuaderno entero, solo esa hoja. En ella había escrito una sola frase. Él creyó que me destruyó, pero solo me liberó. La había escrito una madrugada cualquiera, después de una de sus conferencias, cuando entendió que ya no sentía ni rabia, ni dolor, ni necesidad de revancha. Sentía gratitud, no hacia él, claro, sino hacia ella misma, por haberse elegido, por no haberlo permitido, por haber sabido decir basta. Javier había desaparecido del foco. Algunos decían que se había trasladado a otra ciudad, otros que intentaba reconstruir su imagen trabajando de forma anónima. Ana no sabía ni quería saber. Su historia con él había sido enterrada, no negada, no borrada, simplemente colocada en el pasado, donde debía estar. Había aprendido que algunas personas llegan para enseñarte cuánto vales. A veces, de la peor forma posible. Y que hay amores que no están hechos para durar, sino para despertarte. Javier fue eso, un despertar cruel, pero necesario. Las olas le rozaban los tobillos y con cada paso, Ana sentía que algo se soltaba. No era que estuviera feliz todo el tiempo. La felicidad constante no existe, pero sí estaba en paz. Y eso, después de todo lo vivido, era más que suficiente. Miró a Fernanda, que recogía conchas con la calma de quien ha sido testigo de una transformación. ¿Sabes?, dijo Ana, rompiendo el silencio. Durante años pensé que necesitaba una disculpa para cerrar este ciclo, pero me di cuenta de que no. Lo único que necesitaba era libertad. Fernanda sonrió. Y la tomaste. Esa noche, en el pequeño hotel frente al mar, Ana escribió por última vez en su blog.
no como despedida, sino como un cierre simbólico. A todas las que leen esto buscando respuestas, no están solas, no están locas, no están exagerando. Cuando algo duele, no lo ignoren. Cuando alguien miente, no se callen. Cuando la verdad aparece, no huyan. La libertad no se encuentra en la venganza. Se encuentra en mirarte al espejo y reconocer que sigues ahí, más viva que nunca. Al publicar, no esperó comentarios. Cerró el portátil y salió al balcón. Respiró. Se sintió ligera. Pasaron unos minutos hasta que Fernanda la alcanzó. Llevaba 2 copas de vino. Brindaron sin palabras. Ana levantó su copa al cielo. No por Javier, no por el pasado, por ella, por cada mujer que se había creído rota y había descubierto que solo estaba empezando. Por cada historia de traición que terminó siendo un camino de superación. Por cada verdad que había sido silenciada y finalmente gritó sin necesidad de ruido. Porque sí, la libertad es la venganza más elegante, la más duradera, la que nadie puede arrebatarte. Antes de dormir, Ana revisó el pequeño archivo donde había guardado todas las pruebas de aquella historia. Fotos, correos, capturas. Todo estaba allí, intacto. Pero no lo abrió. No lo necesitaba. Esa noche, decidió borrarlo. Uno por uno, los archivos desaparecieron en la papelera digital. No porque quisiera olvidar, sino porque ya no necesitaba recordar. Lo que importaba no estaba en esos documentos. Estaba en lo que había hecho con ellos. Y eso ya estaba grabado para siempre en su vida, en su piel, en su mirada. Mientras se acomodaba en la cama, el sonido del mar le recordaba algo, que la vida, como las olas, siempre vuelve a empezar, y que lo importante no es cuánto te tumba, sino cuántas veces decides volver a levantarte. Ana lo había hecho, con elegancia, con rabia transformada, con emoción auténtica, con dolor trabajado, y ahora, por fin, dormía sin miedo. Porque ya no era una mujer traicionada, era una mujer libre. Y eso era su verdadera victoria. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.